Un instante, un momento. Es todo lo que Dios necesita para glorificarse en tu vida. La Primera Iglesia Bautista de Country Club presenta su programa Momentos. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida. Saludos mis hermanos y amigos y bienvenidos a un programa más de Momentos. Habla para ustedes el pastor Luis Berríos, el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Y en esta ocasión me acompaña Dalin Roldán. Dalin Roldán es la presidenta del cuerpo de diáconos de nuestra iglesia. Y en esta ocasión tenemos un programa especial, ya que en el mes de mayo se celebra el mes de concienciación acerca de la esclerosis múltiple. Y te pregunto, Dalin, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, donde el sistema inmunológico ataca por error a la mielina, la capa protectora de los nervios. Esto interrumpe la comunicación nerviosa, provocando síntomas como fatiga, problemas de visión, debilidad muscular y dificultades motoras, cognitivas de coordinación del habla, entre otras, y no tiene cura. Wow. Y por lo que yo he investigado, esto es una especie de lesión que ataca alguna parte del cerebro y dependiendo esa parte que ataca, como que crea una lesión, como que se secara esa parte y dependiendo qué es lo que esa parte que fue afectada pone a funcionar, pues eso se afecta. Si es, como ya mencionó, en la visión, si es en el movimiento de algún brazo, algún tipo Correcto. de otra expresión corporal, se afecta con esta condición. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué específicamente tú quieres en esta ocasión crear conciencia, poner al tanto a la ciudadanía en general sobre este tema? Porque yo soy paciente de esclerosis múltiple. Eres paciente de esclerosis múltiple y podemos saber cómo te diste cuenta de que esto era así, qué cosa empezaste a sentir en ti que de alguna manera te llevó a buscar, ¿verdad?, información médica y opinión médica. Sí. En el año 2006 yo comencé a tener visión borrosa y comencé a experimentar cómo en mi ojo iba achicándose cada vez más la visión y llegó el momento, en una semana ya yo no tenía visión por ese ojo. Entonces se lo comenté a mi prima me llevó a la oftalmóloga donde ella trabajaba y ahí me me hicieron unas pruebas de visión, salí bien mal en esas pruebas, lo que tenía color yo no lo veía con color y me envié a hacer un MRI. Cuando viene el MRI, los resultados fueron directamente a la doctora y ella me llamó y me dijo, necesitas buscar un neurólogo porque tienes principios de esclerosis múltiple. Para ese entonces yo no conocía la enfermedad, nunca la había escuchado, me sentía perdida, no encontraba neurólogo, que fue el médico que ella me envió, y fue un proceso bien difícil porque era Semana Santa y no encontraba médico. Y llamé a una neuróloga que me consiguió mi esposo y cuando llamé a la oficina, ella fue la que cogió el teléfono y me dijo, yo no sé por qué yo estoy contestando tu llamada, pero cayó en mi oficina, ¿en qué te puedo ayudar? O sea que desde ahí estamos viendo la intervención de Dios. Sí. Más o menos, ¿qué tiempo tú estimas que pasó entre los síntomas y esa conexión con esta neuróloga? Pasaron 2 semanas, Okay. 2 semanas completas. Ella me recibe con el MRI y ahí es que ella me dice que sí, que tengo principio de esclerosis múltiple, que me tiene que hospitalizar. Entonces yo le pregunto que para qué me va a hospitalizar, porque yo le digo, no veo, pero eso no tiene que ser necesariamente hospitalizarme. Me dice que sí, porque hay un tratamiento, porque lo que yo tenía era el nervio óptico completamente inflamado, que en un momento dado el ojo yo sentí que explotó. Y ahí fue que yo me asusté y fui entonces buscando más ayuda.
Ok, eh, en ese sentido, ya esto que ella identifica era provocado específicamente por la condición Sí, llamada esclerosis múltiple. es correcto, es correcto. Eso es uno de los síntomas de la enfermedad. Aparte de lo que ya mencioné, que son la fatiga, la área motor, donde, como tú decías, donde salga la lesión en el cerebro, puede afectarte el caminar, el hablar, el moverte, y como es una enfermedad degenerativa, pues te puede conducir a encamarte. Ok, entonces la doctora inmediatamente dice, esto hay que atacarlo inmediatamente porque tienes ese nervio óptico inflamado y requiere hospitalización. Es correcto, estuve 10 días hospitalizada con un medicamento antiinflamatorio por vena, y en ese tiempo, pues, como era Semana Santa, mi esposo tenía muchos compromisos. Mi esposo es el pastor Rafi Miranda, y él no quería dejar los compromisos. Yo le dije, de la única manera que yo me voy a hospitalizar es que tú no faltes a ninguno de esos compromisos, porque la mayoría era con jóvenes. Y así lo hicimos. Él me decía, ¿te vas a quedar sola? Yo le dije, no va a pasar un día que yo no tenga compañía en ese cuarto. Para cuando llegué, yo estaba solita, pero mis hermanos de la iglesia siempre estuvieron presentes. Y el viernes, que era el Viernes Santo, era el día más difícil porque tenía compromiso en Dorado con una juventud que eran como sobre 500. Yo le dije, te vas a ir porque yo no me voy a quedar sola. Y ese fue. Y ese día fue el día que la iglesia, cuando salió del culto, literal, se metió en aquel cuarto, y cuando se fueron todos, a eso de las 9 de la noche, tocan a la puerta y era un enfermero y me dijo, ¿tienes compañía? Y ahí me trajo mi compañera de cuarto, Rosemary, que hasta el día de hoy pues tenemos comunicación. Wow, y pregunto, en ese tiempo, después del tratamiento que te dieron, ¿se controló, bajó la inflamación o notaste que siguieron ocurriendo otros síntomas? La inflamación bajó, se tardó varios meses en que yo recuperara la visión por completo, pero para el próximo año vuelve y tengo una recaída, entonces la tengo en el ojo izquierdo, me quedé ciega nuevamente. Wow, y asumo que sería con el mismo síntoma, inflamación del nervio Inflamación del óptico. nervio óptico, entonces ahí cambio de neurólogo. Él me envía a dar el tratamiento, pero me lo envía a dar a mi casa. Y ahí empiezo, ¿verdad?, a conocer también que hay unos programas para esta condición donde los enfermeros pueden ir a tu hogar a ponerte el medicamento y no tienes que pasar por la hospitalización. Es importante, ¿verdad?, que esta información usted la reciba porque tal vez usted conozca de alguien que pueda estar batallando también con esta condición y que esta información le ayude para que pueda entonces recibir algún tipo de tratamiento, alguna ayuda que tal vez no sabía que la podía conseguir en medio de ese proceso. Es importante destacar este detalle porque nosotros los creyentes creemos que Dios hace milagros. Afirmamos que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, hemos visto que hay circunstancias dentro de lo que es el propósito de Dios que Él permite que pasemos por unos procesos. Y en ese sentido, podemos entonces, y tenemos que entender que de parte de Dios, pues, aunque tal vez no comprendamos ciertas cosas, Él tiene el control. Y es interesante porque yo recuerdo el momento cuando Dios le manda al profeta Isaías al rey Ezequías y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. No sé si ustedes han leído esa porción de la escritura, porque allí cuando el profeta se va, el rey voltea su rostro, comienza a clamar a Dios y dice, pero si yo he sido fiel, yo he tratado de buscarte y no has terminado de salir del lugar. El profeta cuando Dios le habla le dice, regresa y vuelve a él y dile que yo le añado 15 años más de vida. Lo interesante de todo esto es que en lugar de venir ponerle la mano o decir una palabra declarando ser sano, ser libre de esa condición, de esa enfermedad, lo que le dijo es, ustedes van a poner una
como una torta de higo, le manda a hacer como un tratamiento casero, un remedio casero, lo que le manda a poner, y él se recuperó y se sanó. Con esto yo quiero decir que Dios también utiliza la ciencia médica. Amén. Por eso Dios le permitió al ser humano el tener conocimiento, el poder desarrollar la ciencia, y en ese sentido, aunque ellos mismos no lo reconozcan, Dios es el que le ha dado la capacidad de hacer la ciencia, y hay momentos dados donde Dios se glorifica directamente haciendo un milagro. Amén. Pero hay momentos donde también, por procesos que él entiende que un hijo o una hija de él debe pasar, entonces permite que tenga que ir a recibir un tratamiento, una asistencia, una ayuda, o hacer el proceso de restauración con un doctor o doctora al cual él quiera usar en este proceso. En este sentido, pregunto, ya para ese entonces que tienes que volver a un tratamiento para el otro ojo, tal vez tú habías pensado que se había controlado la cosa, entendemos que es una condición que es degenerativa, Sí. y aparentemente se rodó en alguna área que entonces comenzó a afectar el otro ojo que no había sido afectado anteriormente, y ya describiste las cosas que se manifestaron en ti, lo que tú estabas sintiendo físicamente. Entonces, de ahí, ¿qué más pasó en medio de este proceso? Bueno, en medio de este proceso yo tuve otra recaída donde se me durmió todo el lado izquierdo y estuve 4 días en medicamento y aún así no lograba mi área despertar. Me tuvieron que prolongar el medicamento y poco a poco pues fui recuperando, porque casi no podía caminar porque tenía el pie dormido completamente y el brazo. Y el doctor estaba bien preocupado porque este es el área de donde está el corazón. Entonces me tuvieron bajo observación, no me hospitalizaron, pero entonces todos los días tenía que ir a la oficina del médico. Y en cuanto al testimonio que tú traes de la lectura, ¿verdad?, de Eliseo, yo también tuve un encuentro con el Señor donde antes de que me pasara la situación de la esclerosis múltiple, yo tuve un sueño, y en ese sueño yo iba caminando un jardín hermoso, hermoso, lleno de colores, lleno de flores, y yo caminaba y yo estaba bien feliz en ese sueño. De repente todo se volvió blanco y negro, y yo decía, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis flores de colores? Y cuando miro hacia el frente, el cielo estaba como si viniera una tormenta, bien oscuro. Y ahí mismito empezó las hojas a secarse, las flores se secaban, todo el tiempo era como si viniera una tormenta fuerte. Y de ahí salieron unas manos bien fuertes del cielo, me agarraron y me empezaron a llevar por el camino, pero me alzaron. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me estás alzando? Y no contestaba, y yo decía, Señor, yo sé que son tus manos, pero ¿por qué no te veo? Y ahí mismo, esas manos me tiraron dentro de una roca, y yo caí en forma de feto dentro de esa roca. Y yo solamente miraba alrededor, era un torbellino bien fuerte, y yo decía, ¿qué está pasando? Y ahí escuché la voz del Señor que me dijo, veas lo que veas, oigas lo que oigas, yo te tengo en la palma de mis manos. Gloria y cuando yo escuché eso, ahí me desperté, y yo rápido, era temprano, y yo llamé a Rafa y yo le dije, mira, yo acabo de tener este sueño, pero yo no tengo una interpretación para él. Yo creo que te lo comenté a ti, yo te dije, mira, me está pasando esto, y tú me dijiste, ora, lo mismo que me dijo Rafa, vamos a orar. Cuando viene el diagnóstico, ese sueño no viene a mi mente. Ese sueño viene a mi mente un año después de lo que me estaba pasando, porque a raíz del diagnóstico yo caí en depresión, yo no quería salir de mi casa, no me quería arreglar, y esto es parte de la condición. Es importante que los pacientes de esclerosis múltiple sepan que la depresión es bien real, y no es malo pasar por ese proceso, porque es algo que no entendemos por qué nos pasa, por qué caímos en esa situación, muchas preguntas que nos hacemos sin contestación, pero Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Dios es la respuesta
a todas esas preguntas que nosotros nos hacemos. Fíjate que en la Biblia algunos pues, profesionales de la salud mental dicen que encuentran evidencia de por lo que se encuentra en algunos personajes, cómo respondieron hombres que Dios usó, como el caso de Elías, cuando se metió en la cueva, el mismo Job, Jeremías, deseando la muerte. Hablan de que son síntomas de una depresión, según los expertos en esa área. Y así que a veces los creyentes piensan y dicen, tú estás así, mira, ¿cómo te puedes decir? Tú tienes que tener fe. Si estás así es porque tú no tienes fe, no le crees en Dios, no confías. Y es que a veces hay situaciones que logran penetrar nuestras defensas emocionales. Y al penetrar esas defensas pueden derrumbarnos. O sea, y esto es, aquí recordamos lo que escribió el apóstol Pablo, que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que tener cuidado cuando uno se pone desde otro ángulo a señalar hacia otro que está pasando por un momento de crisis. Dios nos llama a ser recursos, a ser instrumentos de restauración, a abrir el camino para que el Dios del cielo se glorifique en una persona que está pasando por un proceso de esta naturaleza y ser compañeros en el camino. Tal vez yo no tenga todas las respuestas, pero sí puedo orar. Y sí puedo escucharte en esos momentos donde estás en un momento que te sientes así, que sientes que te estás hundiendo en un hoyo, que no encuentras salida. Y es bueno que menciones ese detalle, por si hay alguien que nos está viendo y que está pasando por algo similar. Yo quiero que tú entiendas que el Dios del cielo comprende tu dolor. Si tú te pones a pensar en Getsemaní, Jesús pasó por un momento difícil y llegó a orar diciendo, si fuera posible de que se buscara otro medio, pasa de mí esta copa. Obviamente también dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Es así. Es importante también que cuando nosotros seamos diagnosticados con alguna enfermedad, sea esclerosis, sea otra, para mí fue bien importante hablar con mi esposo, hablar con mis hijos, hablar con mi familia y explicarle el cuadro, ¿verdad?, que yo estaba presentando con la familia de la fe, que son nuestros hermanos en la iglesia, para que todo el mundo pueda hablar el mismo idioma. Muchas personas son muy dadas a dar diagnóstico, a darte verdad de dónde salió la enfermedad, hacia dónde te dirige, pero siempre es bueno escuchar la voz de un profesional, ya sea en este caso el neurólogo, que es el que atiende la esclerosis múltiple, un psicólogo que pueda ayudarte y darte herramientas para tú poder trabajar con las diferentes etapas y con los diferentes medicamentos, porque cada recaída que pasamos hay que cambiar el medicamento. Y son medicamentos costosos, hay fundaciones para costear estos medicamentos. Nadie debe de estar sin medicamento con esclerosis múltiple, porque entonces la enfermedad avanza, progresa, y entonces cuando vienes a darte el tratamiento puede ser muy tarde, pero si a tiempo te medicas, puedes entonces retrasar recaídas, retrasar que esa degeneración progrese. En mi caso, pues yo me orienté, busqué una farmacia especializada, porque no es un medicamento que puedas ir a cualquier farmacia a comprarlo tampoco, que eso es bueno también que lo sepan, pero hay muchas fundaciones para ayudarnos en este proceso. No estamos solos, Dios está con nosotros, pero como tú dices, los médicos, los farmacéuticos son clave en este caminar para nosotros poder entonces llevar una calidad de vida buena. En este momento, pues yo digo que es una enfermedad degenerativa, peligrosa, pero invisible. Y al ser invisible, mucha gente te juzga. Yo soy intolerante al sol, que es una de las condiciones de la enfermedad. Yo no voy a la playa, yo no voy a pasadías donde tenga que coger mucho sol, porque eso me afecta a mi calidad de vida. Al otro día, en la tarde, yo estoy de cama porque no puedo estar en ese clima. Y también hay personas que es a la inversa, que entonces el frío no lo toleran y no pueden estar en aires acondicionados. Yo le dije a mi esposo una vez, yo me volví una mujer complicada, en el sentido que yo no puedo estar frente a un abanico, yo no puedo estar frente a un aire acondicionado, y gracias a Dios mi familia lo entendió así. Y por eso les digo que es bien importante, porque son unos detalles
bien sencillos, bien pequeñitos, pero para nosotros son bien gigantes en nuestra salud, porque de eso depende que yo pueda seguir mi día normal, mi próxima semana yo la pueda, ¿verdad?, trabajar, pero esto es un día a la vez, un día a la vez. Hay días que no te puedes levantar, hay días que simplemente, pues, no se puede hacer nada. Así que es cuestión de ir familiarizándose con la enfermedad, buscando información, porque hay mucha información actualizada. Y eso es importante que cada persona lo sepa. Tengo una pregunta. Yo te conozco hace muchos años y entiendo que podríamos pensar que eres prácticamente criada en el Evangelio. Sí. Ok, y la pregunta es esta, para ir cerrando. ¿Cómo tú has visto la mano de Dios en medio de todo este proceso? Puedo decirle que los milagros existen. Yo soy un milagro. Yo tengo la condición, no he sido sanada. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé. Pero yo sigo esperando ese día. Yo sigo esperando ese día que me levante y que no tenga nada. Pero mientras ese día llega, yo digo que estoy sana. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a organizaciones de la esclerosis múltiple, veo otras personas más jóvenes que yo que ya están en un sillón de ruedas. Yo todavía puedo caminar. Y mientras yo camine, mientras yo pueda hablar, aunque se me enreden las palabras, aunque no me salga, porque a veces tenemos el pensamiento y no lo podemos verbalizar, yo voy a seguir diciendo que yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y mi fe en Dios siempre ha sido esa, que Él me va a sanar. Llevo 20 años con la condición y son 20 años de espera. Y si el Señor no me quiere sanar, yo sé que Él tiene propósitos conmigo. Quizás con esta enfermedad puedo llegar a más gente que estando sana. Quizás con esta enfermedad puedo llevar el mensaje del Señor de una manera diferente a si estuviera sana. Oye, es interesante, ¿verdad? Porque el que te mira no puede pensar que tú padeces esa condición. Veo tus movimientos de mano, te expresas muy bien y no veo nada. Y 20 años batallando con esta situación y ahí yo veo la mano de Dios. Amén. Y como tú dices, has visto otras situaciones de otras personas que están más avanzadas en esta situación. Amén. Y por eso vemos la mano de Dios. Lo interesante es que el Señor dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo sé que tú descansas en la palabra de Dios, recibes refrigerio de lo alto. Y bueno, esta situación no ha impedido que tú ejerzas tus funciones en la iglesia y estés trabajando para la gloria Amén. del Señor. Amén. Yo soy también de los que cree y espera un milagro de parte de Dios para ti, como para cualquiera que esté batallando con cualquier enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque en un momento Dios puede cambiar tu vida. Así que te invitamos a que mantengas tu confianza en el Señor y que esperes en Él, porque Él dice que confíes en Él y Él hará. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor que bendiga Amén. a aquellos que han estado en nuestra audiencia. Si usted sabe de alguien que está enfrentando esta situación, y usted puede compartir este programa que ha sido informativo, pero también de fe y de esperanza en medio de una condición que es degenerativa, usted lo puede compartir. Amén. Y yo voy a pedir a Dani que ore por nuestra audiencia para cerrar esta transmisión. Amén. Señor, en esta hora te presentamos todos estos pacientes, Señor, de esclerosis múltiple. Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de nosotros, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Señor. Nuestro lema, Señor, es que rendirse no es una opción. Y yo siempre, Señor, he dicho que ningún alma forjada contra mí va a prosperar. Y tú, Señor, me has respaldado, Padre. Y te pido, Señor, que cada uno de los que escucha este mensaje, Señor, pueda, Señor, ampararse, Señor, en tus promesas que al día de hoy están vigentes para cada uno de nosotros. Sí, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Todopoderoso Dios les bendiga y será hasta otro programa de Momentos. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida.